entrevistas que realizamos, como todos ustedes muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy viernes, para cerrar fundamentalmente también para el tema de los sindicalistas, los sindicales, los que hoy se celebra el Día del Trabajo Decente. Y claro, a estas alturas, con la situación de crisis que hemos pasado, que estamos pasando, que ya casi estamos finalizando, trabajo decente a día de hoy, poco. Efectivamente, los días como hoy, donde celebramos cada año el Día del Trabajo Decente, yo creo que en los últimos años está cobrando, si cabe, mayor importancia, precisamente pues por todos los derechos que han ido perdiendo los trabajadores a lo largo de los últimos años, y por lo tanto yo creo que es un buen día para reivindicar que hay que recuperar esos derechos. Lo que estamos pidiendo los sindicatos, que hoy mismo se ha salido en un manifiesto, es que acabar ya de una vez por todas con las dos últimas reformas laborales, con la reforma laboral del año 2010, con la del año 2012, el incremento del salario mínimo interanual y sobre todo con la precariedad que hay en los contratos, que nos lleva sí a crear mínimamente empleo, pero empleo muy precario. Yo le voy a comentar, porque viendo las cifras del paro obtenidas en el pasado mes de septiembre, por ejemplo, hemos visto cómo a diferencia que está pasando, sabemos que es coyuntural, pero a diferencia que está pasando, teníamos hace un año y pico teníamos 80.000 parados, hablábamos 80.000, con la encuesta de población activa 100 y pico mil, y ahora estamos ya en menos de 70.000. No sé si la reforma laboral ha tenido mucho que ver ahí, pero... Bueno, la reforma laboral ha tenido que ver, pero ha tenido que ver en la creación del tipo de trabajo que se está creando. Es un trabajo totalmente precario, donde... Sí, estamos un 5%. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que solamente un 5% de los contratos que se han hecho en Almería son contratos indefinidos. El resto son contratos temporales, contratos en muchos casos de días o de horas incluso, como por ejemplo ha pasado en la hostelería. Y por lo tanto esto nos lleva a pensar que sí, se crea empleo, aunque sea tímidamente, pero un empleo de mucho peor calidad que en años anteriores. El lema por el que esta misma mañana los dos sindicatos, UGT, Comisiones Obreras UGT, en esa acción conjunta que lleváis a cabo, el lema que habéis elegido: alto a la codicia corporativa, no a los contratos basura, los bajos salarios y la precariedad, trabajo decente ya. Pero esto, si lo ponemos hace 2 años, es que era el mismo titular, y si lo ponemos a lo mejor dentro de 5, también era el mismo titular. O sea que es que el trabajo decente no existe. Efectivamente. Los sindicatos, como es nuestra obligación, lo que venimos es peleando precisamente por eso, por conseguir un trabajo decente. Lo llevamos peleando a lo largo de la historia sindical, pero nos damos cuenta que cada año que va transcurriendo no se consigue apenas nada. Por eso hay que recordarlo cada año, hay que recordarle, incluso ya se está diciendo en algunos ámbitos, en algunos entes, de que hay que subir los salarios. Aquí, por ejemplo, en Almería tenemos el ejemplo del sector del manipulado, que me imagino que hablaremos también, donde tenemos los salarios que tenemos. Y es el único sector que hoy por hoy está tirando de la economía almeriense, el manipulado, en definitiva la agricultura y las empresas auxiliares. Y por lo tanto, pues ahí tenemos el ejemplo del tipo de empleo que tenemos y de los salarios que tenemos, que son muy bajos. También, importante por la noticia que hemos conocido también ahora, el trabajo, la reconstitución, en este caso las 35 horas laborales, el tema del sector público, simplemente por miembros de un sindicato, me imagino que es una iniciativa que, bueno, es importante también para el sector público en este caso. Efectivamente, bueno, aquí me pillan una doble condición. Yo sí, efectivamente, miembro del sindicato, pero soy también trabajador de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, afectado también por este acuerdo que se firmó muy reciente, y que parece que en el próximo Consejo de Gobierno del próximo martes efectivamente se va a dar luz verde a la recuperación de las 35 horas. En fin, parece que para todo el sector público andaluz, y yo creo que ahí sí tenemos que felicitarnos todos de que se consiga, como he dicho antes, tímidamente, pero se vayan consiguiendo derechos que en su momento se fueron arrebatados. Sí, porque el tema de las pagas extraordinarias y eso todavía está ahí pendiente, ¿no? Sí, bueno, las pagas extraordinarias también hay un acuerdo para ir recuperándolo. En esta última nómina de septiembre se ha recuperado ya un 48% y ya está previsto, es decir, se han puesto plazos también para la recuperación del 100% de la paga extra que se quitó en 2012. O sea que vamos poquito a poco, pero muy poquito a poco, se va recuperando. Ya que has comentado el tema del manipulado, recientemente, hace un par de semanas, se firmó ese nuevo convenio colectivo para los 25.000 trabajadores del manipulado que existen en la provincia de Almería. Una firma de un convenio manipulado en el que, ¿qué mejoras se han obtenido con respecto al anterior? Bueno, mejoras, yo tengo que empezar diciendo con respecto al convenio de manipulado,
de que una vez más vemos la complicación que tenemos a la hora de negociar un convenio en ese sector. Yo que creo que ya este es el cuarto convenio que negocio, yo veo que cada vez se nos lo están poniendo más difícil para conseguir arrancar una pequeña mejora. No obstante, este no es el convenio ideal que nosotros queremos, pero es el mejor que hemos podido conseguir dada la situación en la que nos encontramos. Dicho eso, pues efectivamente mejoras importantes ha habido, sobre todo porque nosotros seguimos incidiendo en la jornada. Tenemos que tener en cuenta que aquí los trabajadores, de los 25.000 trabajadores, tenemos un entorno de un 80-85% que son mujeres. Claro. Es decir, que hay que recoger en este convenio, creo que mucho más importante que otras cosas, medidas de conciliación. Son trabajadoras que están trabajando jornadas muy largas, que luego llegan a las casas, siguen trabajando, tienen que atender hijos, y todo eso pues yo creo que tiene que tener su reflejo en unas mejores condiciones en el convenio que firmamos el pasado mes de septiembre. Entre las mejoras, pues yo como digo, tenemos que seguir incidiendo en una regulación de la jornada. No hace muchos años, en el primer convenio de manipulado que yo negocié, la jornada estaba totalmente desregulada. Es decir, trabajabas 2 horas, te pagaban 2 horas, te llamaban cuando ellos querían, o cuando podían, o cuando había género, había otros días que no te llamaban, y esto pues tenía una repercusión en que las trabajadoras se llevaban al final de mes un salario muy bajo a su casa cuando estaban todos los días atendiendo o yendo a trabajar. Hoy ya tenemos garantías de jornada que son 160 horas mensuales. Y hoy también tenemos una mínima regulación en cuanto a jornada ordinaria, donde hemos establecido que a partir de las 48 horas ya se pagan como extraordinarias. Antes estaba, me parece que en 54 horas o algo parecido. Por lo tanto, ahí también estamos teniendo algunos avances. Y quizás un avance importantísimo es que por primera vez introducimos en este convenio una jornada voluntaria. Es decir, aquellas trabajadoras que tengan que atender hijos, que tengan que atender a la familia, pueden acogerse a una jornada voluntaria para solamente trabajar de lunes a viernes 45 horas. También viene recogido en este convenio. Por supuesto, otras mejoras han sido el incremento salarial. Eso es lo que te iba a preguntar. Incremento salarial. Me imagino que algo se habrá subido también, ¿no? Efectivamente, un incremento salarial de un 3,5% en la vigencia del convenio, que son 2 campañas, viendo cómo se están firmando los convenios en Almería en los últimos años, pues yo creo que nos podemos dar por satisfechos también en el tema del incremento salarial. Por lo tanto, yo creo que algo se va avanzando también en el sector del manipulado. ¿Por qué es tan complicado? O sea, has empezado tu intervención contando que es muy complicado, que llevas ya muchos convenios colectivos en el sector de manipulado. ¿Qué está pasando para que no haya tanta, que cada empresario es distinto, ¿cómo se regula eso? Bueno, hay que tener en cuenta que el sector del manipulado, en definitiva la agricultura en Almería, empezó como empezó, y quien tiró del carro, los empresarios que en aquel momento se hicieron cargo de este sector, pues fueron los que fueron. Creo que eran empresarios que no tenían costumbre empresarial, claro, que a lo largo de estos años han ido aprendiendo a ser empresarios, y todo esto pues, ha tenido su repercusión en las distintas negociaciones de los convenios. Por otro lado, pues también hay que tener en cuenta que estamos hablando de muchos trabajadores, es decir, que cuando aquí subimos 1 céntimo el salario, estamos hablando que se está subiendo 1 céntimo para 25 o 30.000 trabajadores. Es decir, que al final... 25.000 en la provincia de Almería. Efectivamente. Al final, pues eso también tiene su repercusión. Cuando nosotros nos ponemos a hablar de permisos, licencias y demás, pues estamos también con la otra parte también pues un poco se pone a la defensiva, porque estamos hablando de muchísimas mujeres que pueden pedir un permiso, que la pueden pedir todas a la vez. En fin, ellos también muestran su preocupación. Por lo tanto, aquí yo creo que para seguir avanzando en la negociación, igual que se ha avanzado en otras cosas en el sector, por ejemplo, en la calidad del producto, claro, yo creo que hay que avanzar, y ya toca, en la calidad de las condiciones laborales de los trabajadores. Y eso tiene que ser vía convenio, quieran los empresarios o no quieran los empresarios. Claro. Y por lo tanto yo creo que sí hay una parte de los empresarios que son muy receptivos, y además este mensaje también lo están llevando, claro, pero que nos queda otra parte que son un poco reacios y que habrá que hacérselo entender. ¿Qué número de mujeres, en este caso del sector de manipulado, están afiliadas a los sindicatos para que todas estas 25.000 personas puedan llevar a cabo ese convenio colectivo que se ha puesto encima de la mesa? Bueno, el convenio colectivo, estén afiliados o no estén afiliados, es de aplicación para todo el sector, independientemente. Sí tengo que decir una cosa, a la hora del cumplimiento del convenio hay que tener en cuenta de que en aquellas empresas donde los sindicatos están presentes, donde tenemos comités de empresa, donde tenemos delegados de personal, el convenio se cumple en un 90-100%. Eso es. Empresas donde no hay representación sindical, es decir, ni siquiera se nos permite entrar a los sindicatos en ellas, pues lógicamente se aprovechan de eso para incluso incumplir el convenio. Es el llamamiento que estamos haciendo y que incluso estamos utilizando, valga esa palabra, estamos utilizando a otras organizaciones, incluso a la administración,
para que ahora venga la segunda parte del convenio, que es su cumplimiento. Tenemos las grandes empresas de Almería que lo cumplen, además en un porcentaje altísimo, pero tenemos empresas pequeñas, también en un porcentaje del entorno de un 15-20%, que todavía no están cumpliendo el convenio colectivo, ni siquiera pagando lo que estipula en cuanto a salario hora. Y suelen tener a lo mejor un número de trabajadores elevado también, ¿no? Efectivamente, o sea, ten en cuenta de que aquí cualquier empresa, por pequeña que sea, ya está en torno a 100 y pico trabajadores. Es decir, trabajadores, lógicamente. ¿En qué situación se encuentra entonces a día de hoy el sector de la comercialización en la provincia de Almería? Bueno, el sector de la comercialización se encuentra en una situación bastante mejor que el sector de la producción. Nosotros hablamos del sector de la producción, lo que es el trabajo en invernadero. En invernadero, trabajo manipulado. Que tiene su propio convenio, que es el convenio del campo, y luego tenemos la comercialización, que es el trabajo en el almacén. Y ese convenio del campo, y perdona que te interrumpa, ¿hay mucha diferencia? Hay diferencia entre el convenio del campo, más bajo que el convenio del manipulado, y el convenio de manipulado. De hecho, acabamos de denunciar ese convenio y vamos a iniciar la negociación próximamente también con el convenio. El campo, ¿no? Efectivamente. Y ahí pues intentaremos dar un apretón también para intentar equiparar a ambos convenios. Pero hoy por hoy el convenio de manipulado está bastante más alto que el convenio del campo. En el convenio, como te estaba diciendo, efectivamente, lo que es la producción, pues ahí estamos renqueando. Sí. Se incumple bastante más también. Yo me atrevería a decir que por una jornada de 8 horas se debería pagarse un convenio en el invernadero a 44 euros. Todos sabemos de que la media que se está pagando en Almería no supera los 35 euros. En muchos casos está incluso en 25 euros. Un estudio que estamos haciendo ahora desde los sindicatos para ver quiénes son las empresas que no están cumpliendo y, por supuesto, lo vamos a poner en conocimiento de la propia Inspección de Trabajo. Por otro lado, en el convenio en lo que es el manipulado, se cumple en un alto porcentaje, con mejoras. Por supuesto, el salario hora se paga, la jornada se paga, se garantiza la jornada de las 160 horas en este caso, y por lo tanto el cumplimiento es bastante más elevado. Hay diferencias que yo creo que tanto los empresarios como nosotros debemos de ser conscientes de que tenemos que equiparar ambos sectores. En este caso hasta incluso los tres sectores, porque el del campo por un lado, el del manipulado por otro y el de la comercialización por otro, ¿no? Sí, bueno, la comercialización es el almacén. El almacén. El almacén es manipulado, comercialización. Sí, sí. Incluso los propios comerciales y demás están recogidos en este convenio. Entonces, con el tema del manipulado, satisfacción a medias podéis estar, porque se ha llevado a cabo otro convenio colectivo, se ha modificado, pero no con las garantías que queríais, ¿no? Efectivamente, bueno, satisfacción a medias, aunque no al 100%. Aunque no al 100%. Pero sí tengo que decir que la satisfacción no la hemos llevado en este convenio por la gran movilización de los trabajadores. Los trabajadores y las trabajadoras se han dado cuenta de que así no pueden seguir. De hecho, tuvimos, para conseguir este convenio, que convocar una huelga en Semana Santa, concretamente en los días 21, 22 y 23. Eso dio lugar a que tuviéramos una mediación en el CERCLA y fue lo que dio luz verde al convenio que actualmente tenemos. Yo te puedo garantizar que el seguimiento de aquella huelga iba a ser masivo. Los trabajadores y las trabajadoras querían huelga. Los trabajadores y trabajadoras dijeron en ese momento, basta ya. No estamos dispuestos a que sigamos en las condiciones en las que estamos trabajando en los almacenes, y yo creo que eso mismo, o en esa misma situación, o en esa misma postura que mostraron en aquel momento, es en la que siguen hoy día para exigir que se cumpla lo que se ha firmado. ¿Hay unión en ese sentido, en el tema de los trabajadores, o existe cierto reacio, el miedo a... Es que si yo me sindicalizo, si tengo algún tipo de problema, me pueden echar el trabajo y me quito yo y pueden meter a otra persona? Efectivamente, ahí hemos dado un avance, yo diría, del 200%. Hace 2 años había miedo en el sector. Claro. Había miedo, hay necesidad y hay miedo. Hoy por hoy no hay miedo. No hay miedo en el sector, aunque lógicamente también se sigue jugando con los trabajadores que son temporales y aquellos trabajadores que son indefinidos. Los trabajadores indefinidos tienen menos miedo. Los trabajadores temporales hoy están trabajando y mañana están en la calle. De eso también algunas empresas o empresarios se siguen aprovechando, claro. Pero nosotros, los sindicatos, estamos sorprendidos de la unión que últimamente, en los últimos tiempos, se está consiguiendo en el sector del manipulado. Con respecto a eso, sí quería hacer también alguna aclaración con respecto a la estabilidad, porque ha sido otro de los logros de este convenio. Hemos conseguido que en las empresas no haya más de un 45%, en el último año un 40% de temporales. Por lo tanto, todas las plantillas tienen que tener un 60% de trabajadores fijos o fijos discontinuos. Y eso también le vamos a hacer un seguimiento para que se cumpla. Sí, porque cuando vemos los datos del paro, cuando vemos que, por ejemplo, en España baja, aquí sube, es inicio de la campaña electoral, de la campaña agrícola, pues entonces rápidamente se mete, ahí va una bajada, pero es que termina la campaña y un montón de gente al paro y tal.
eso está claramente que no son indefinidos, que eso son por horas o por efectivamente, o trabajo parcial. La prueba la hemos tenido en los últimos datos del paro del mes de septiembre, y se inicia la campaña en la agricultura y en el manipulado, desciende el paro en Almería, eso está clarísimo. Nos vamos al mes de junio, julio, y se incrementa el paro porque todos los trabajadores temporales están saliendo de los almacenes. Ahí tenemos la prueba fehaciente. Entonces, para terminar con el tema del campo, la situación actual de los trabajadores del campo en la provincia de Almería es ¿cómo? Los trabajadores del campo, precarios. Los trabajadores del manipulado van mejorando, pero se necesita todavía mejorar mucho más. Creo que hay una mayor estabilidad en el manipulado y la estabilidad en el campo es cero. Es decir, el trabajo en el invernadero, hoy por hoy, podemos decir que es de los peores trabajos que tenemos en toda la comunidad autónoma, sin duda, andaluza, y en el resto de España también, en nuestra provincia de Almería. ¿Soluciones para ello? Soluciones para ello es tener unos empresarios que sean consecuentes con sus trabajadores, que los trabajadores, por supuesto, también tienen que dar de sí todo lo que puedan y más, pero que al final lleguemos a acuerdos y se reflejen en convenios colectivos que además ellos los cumplan. Pero no obstante, no se puede criminalizar a todos los empresarios, porque me imagino que habrá algunos, son las típicas cestas de manzanas, que hay 2, 3, 4 podridas, que eso es lo que te están levantando. Y otros empresarios que sí cumplirán incluso la ley de toda prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, de eso mismo se quejan los propios empresarios. Claro. Hombre, si yo cumplo, ¿por qué mi vecino no cumple? Y al no cumplir mi vecino puede dar incluso a precios más bajos que yo. Efectivamente. Es una competencia desleal entre los propios empresarios. Por lo tanto, yo creo que a esa labor están los empresarios que cumplen, y nosotros, que también le vamos a echar una mano para que eso sea así y para que esa competencia desleal termine ya de una vez por todas en nuestro sector. A la hora de la denuncia, la inspección se acerca ahí los inspectores, porque siempre nos encontramos con la situación de los pocos inspectores que hay en la provincia de Almería, que son muchas empresas, que algunas son pequeñas, otras son más grandes, pero a la hora de denunciar, ¿se llega hasta el fondo final? Se llega, últimamente incluso más. Nosotros, en la negociación de este convenio, la propia Inspección de Trabajo ha hecho un seguimiento de la negociación. Eso. El delegado de empleo incluso también ha hecho un seguimiento de la negociación. Yo se lo tengo que agradecer desde aquí, que han estado ahí apoyándonos, tanto a nosotros como a los empresarios, lógicamente, claro. Y al final ellos mismos se han comprometido a que esto se va a cumplir y que de eso se encargará la propia inspección. De hecho, llegamos a un acuerdo para que hubiera un plan de inspección que creo que se pone en marcha el próximo mes. Y también me imagino que habrá un tipo de revisión en estos 2 años próximos, ¿no? Que tiene vigencia este convenio, para ver si verdaderamente se está garantizando. Efectivamente, hay una comisión paritaria, donde estamos también los empresarios y los sindicatos, y donde nos reuniremos mínimo una vez al año o cada 6 meses para también ahí ver si efectivamente el grado de cumplimiento es el satisfactorio. Dejamos el asunto de los trabajadores del manipulado, ese nuevo convenio, esos 25.000 trabajadores en la provincia de Almería que ya tienen un nuevo convenio colectivo, mejor que el anterior, pero que todavía tiene sus deficiencias, que esperemos que en los 2 próximos años se puedan llevar a cabo. Hablemos de otra problemática también, de otros trabajadores, y en este caso también teniendo la posibilidad que está aquí el secretario general de sección sindical de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, Amaya, por el tema de los trabajadores del Infoca, otro sector que tampoco es que estén lanzando cohetes. No, efectivamente, yo tengo que empezar diciendo de este sector que tenemos ahora mismo los mejores profesionales sin duda de España, los tenemos en Andalucía. Yo diría más, el plan Infoca es el mejor plan que hay ahora mismo, hoy por hoy reconocido por muchos en Europa. Si tenemos los mejores profesionales, esos profesionales también hay que cuidarlos. Obvio. Y la forma de cuidarlos es mejorando sus condiciones laborales. No hay otra forma de cuidar a estos profesionales. En el último año, últimos 2 años, ahí también vamos avanzando. Hemos conseguido, últimamente, yo creo que fue hace aproximadamente unos 6 meses, un logro histórico, es decir, una reivindicación histórica de estos trabajadores que se ha conseguido, ya se ha firmado y que se va a llevar a cabo. De hecho, ya está publicado en el BOJA, y es la categoría de bombero forestal. Categoría de bombero forestal porque hasta ahora mismo lo estábamos tratando como trabajadores agrarios o como peones o como especialistas en prevención y extinción de incendios forestales. Hoy ya son bomberos forestales y ahora nos queda una segunda parte. Una vez que aquí en Andalucía reconocemos esa categoría de bombero forestal, claro, tiene que reconocerla también el Ministerio como un trabajo de una penosidad. Estamos jugando con fuego, lógicamente. Totalmente, efectivamente. Nunca mejor dicho. Entonces, al reconocerlo... Y que se pierden vidas, que también lo hemos visto también. Efectivamente, y aquí tenemos la prueba en los últimos años en Andalucía, donde se han perdido vidas. El Ministerio, si reconoce que es un trabajo penoso, que yo creo que va por buen camino, porque ya hemos mantenido 2 reuniones con el Ministerio, al final estos trabajadores podrán jubilarse antes de su edad. Un trabajador con 65 años no puede estar en el monte apagando incendios. Por lo tanto, igual que los bomberos de ciudad, que se pueden prejubilar porque tienen una mayor cotización,
creo que también lo vamos a conseguir para los trabajadores que participan en la prevención y extinción de incendios forestales. ¿Tienen sus propios convenios? ¿Tienen su propia...? Efectivamente, en este caso es un convenio de empresa, una empresa regional, no una empresa, sino una agencia, la Agencia de Medio Ambiente y Agua, y tienen su propio convenio, que es el convenio de la agencia, y que de hecho ahora lo estamos negociando también. ¿Cuántos trabajadores se ven afectados en la provincia de Almería? Bueno, en la provincia de Almería, en la Agencia de Medio Ambiente y Agua, estamos en torno a unos 500 trabajadores. En la extinción de incendios están participando aproximadamente unos 350. Lo que pasa es que hacemos más actividades, claro, aparte de la extinción de incendios. Eso es lo que quiero decir. ¿Cuál es el trabajo que tienen que realizar? Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Es decir, todo lo que la propia Consejería de Medio Ambiente nos encomienda es lo que realizamos en la Agencia de Medio Ambiente, desde vertidos, desde el cuidado del lince, en fin, toda esa serie de historias. Y, por supuesto, el trabajo, la encomienda estrella, que es la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía. Por cierto, buen año este año en Almería. Es lo que te iba a preguntar, digo, ¿cómo ha acabado este año en la provincia de Almería? Porque incendios tampoco que hayamos tenido muy poco. Ha sido un año muy bueno. Conatos, si acaso, ¿no? Efectivamente, ha sido un año muy bueno, hemos tenido muchos conatos. Cuando hablamos de conatos son incendios que no llegan a una hectárea, y precisamente se quedan en conatos porque tenemos buenos profesionales que acuden a tiempo y que hacen que no llegue o no pase de la hectárea. A nivel de Andalucía, pues yo creo que quitado lo de Castillo de las Guardas en Sevilla, y el que tuvimos no hace mucho allí en Antequera, ha sido un año bastante bueno en cuanto a incendios forestales en nuestra comunidad. De ahí también la labor de prevención que ha habido durante, porque me parece que nada más que nos acordamos en verano, que es cuando puede ser el auge, el punto rojo para las altas temperaturas, pero el trabajo de labor de desbroce y de todo el campo, lógicamente se tiene. Nosotros siempre lo decimos, los incendios se apagan en invierno. Efectivamente, ahora se inicia un trabajo de prevención, precisamente a partir del día 15 de octubre, donde es fundamental para que efectivamente luego en verano tengamos los datos que hemos tenido este verano, es decir, muchos conatos pero poco incendio. Pues don Juan Solas Martínez, algo más que decir, el tema aguas, la situación de la precaria, si puedes contar algo de agua, porque estamos viendo como la falta de agua en la provincia de Almería empieza a ser ya preocupante. Reunión de regantes, cómo se unen, cómo hay algún tipo de subvenciones de ayuda a los murcianos, pero los almerienses no entramos a formar. Me imagino que hay algo, también tenéis que decir algo. Hombre, por supuesto, en el tema de agua yo creo que estamos en una situación preocupante. Sobre todo debemos de preocuparnos en nuestra provincia, porque en nuestra provincia vive de la agricultura. En nuestra provincia teníamos dos sectores no hace mucho que tiraban de la economía, que era la construcción, la agricultura, porque el turismo no termina de despegar, pero nos hemos quedado con un solo sector que es el que tira de esta economía almeriense, que es la agricultura. Si tenemos la agricultura que tenemos y no nos llega agua para atender esa agricultura, lógicamente pues la preocupación que tenemos es bastante alta, sobre todo porque eso va a repercutir en todo, en la calidad del producto y por supuesto en el empleo, que al final también se va a ver resentido. Trasvases, desaladoras, etcétera, etcétera. Todo lo que se pueda hacer, desde aquí hago un llamamiento para que se pongan manos a la obra, porque como digo, la situación es bastante preocupante. Pues don Juan Solas Martínez, secretario general del FITAG UGT Almería y secretario de la Malla, de la sección sindical de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, muchísimas gracias por su presencia con nosotros en Interamérica Televisión. Yo a todos mis invitados que llegan por primera vez, que es la primera vez lo que ocurre, siempre los emplazo a mes y algo. En cuanto tu agenda te lo permita y podamos seguir tratando temas importantes y buenas noticias en este caso, como el sector del manipulado y estas dos reivindicaciones que por parte de los trabajadores del Infoca, las puertas abiertas de Interamérica para podérselo contar a todos los hombres. Quiero daros las gracias por haberme invitado y por supuesto me tendréis a vuestra disposición cada vez que vosotros lo consideréis oportuno. Pues muchísimas gracias por su presencia. Muy bien, gracias. Pues nada más amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interamérica Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nomás que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.